Desde la noche de los tiempos, el ser humano ha intentado comprender los fenómenos que le rodeaban y ha tratado de explicar su presencia en este mundo. Las distintas culturas fueron proporcionando a lo largo de los siglos diferentes tipos de ordenación del mundo. Se intentaba buscar un sentido y una estructura lógica a un mundo en apariencia peligroso y sobre todo caótico. En la actualidad, tenemos una visión mucho más clara de nuestro lugar en la naturaleza, gracias a la teoría de la evolución, enunciada por los británicos Charles Darwin y Alfred Wallace. Charles Darwin empleó más de 24 años en recoger pruebas y elaborar su teoría. Cuando ésta se hizo pública, temblaron las bases de la biología y de la visión que el ser humano tenía de sí mismo. Fue muy criticado y se le hicieron duras caricaturas en la prensa de la época. Muchos contemporáneos se sintieron ultrajados por la sugerencia de que el hombre podía ser un simple descendiente de un antepasado simiesco. La concepción básica de Darwin sobre la evolución de las especies ha permanecido firme hasta nuestros días. No obstante, la ciencia moderna la ha perfeccionado gracias al conocimiento del mecanismo de la herencia, de los genes y de las mutaciones. En la actualidad, la idea evolutiva se ha extendido a todos los campos de la ciencia. Hasta nuestra misma visión del universo se ve influida por la idea de evolución. La teoría evolutiva. La teoría de la evolución afirma básicamente que todos los seres han evolucionado de unas formas de vida a otras. Pero ¿qué fue lo que les obligó a hacerlo? En 1809, el naturalista francés Lamarck fue el primero en intentar una explicación. Este científico explicó su teoría con el ejemplo de la evolución del cuello de las jirafas. Lamarck postulaba que las jirafas que comían hojas de los árboles habrían ido alargando su cuello por el esfuerzo, de la misma manera que los atletas desarrollan sus músculos. Este alargamiento del cuello habría ido pasando a sus hijos, que se habrían esforzado en desarrollarlo, transmitiéndolo a su vez a las siguientes generaciones. Hoy en día se sabe que no hay relación entre el desarrollo de un órgano y el hecho de que esta modificación se pueda transmitir a la descendencia. Pero su gran acierto fue el de relacionar por primera vez a la evolución con el medio circundante. La base para la teoría de la evolución la daría el naturalista inglés Charles Darwin en 1859. A los 22 años, Darwin se embarcó en el barco de investigación Beagle en un viaje que duró 5 años. En una de sus paradas, el Beagle visitó las Islas Galápagos, en Ecuador. Allí, descubrió una fauna muy diferente a la del resto de los sitios que había visitado. Contó 7 especies diferentes de tortugas, cada una en una isla distinta. Las distintas variedades presentaban distintas formas de caparazón. También clasificó hasta 14 variedades de pájaros pinzones. Cada uno de ellos había adaptado su pico a las distintas formas de alimentación y hábitos de vida. La progresiva separación de cada variedad hizo que se transformaran en especies diferentes, incapaces de cruzarse entre sí. Se puede decir que durante este viaje se gestó en la mente de Darwin la teoría que publicaría en un libro que se conoce con el nombre de El origen de las especies. Según Darwin, todos los individuos de la misma especie son ligeramente diferentes. Las diferencias podrían ser mínimas, pero aquellos que estaban ligeramente mejor adaptados al medio ambiente tenderían a vivir un poco más y a tener una mayor descendencia. De esta manera, tiene lugar una selección natural de entre todas las variedades de individuos de la misma especie.
Los recursos disponibles son escasos y el número de individuos muy grande. Por lo tanto, sobreviven los individuos mejor adaptados al medio que les rodea. Darwin ya intuyó que la vida podía haber tenido un origen común, pero no tenía conocimientos suficientes para explicar cómo aparecían y se transmitían las variaciones. Mendel descubrió que los caracteres hereditarios se transmiten a través de los genes. Estos genes son fragmentos de información genética que se transmite de padres a hijos. Se encuentran en el núcleo de las células, concretamente en los cromosomas. Los cromosomas están compuestos básicamente por cadenas de ADN. Los cambios tienen lugar cada vez que se altera la molécula de ADN. Las mutaciones negativas disminuyen las posibilidades de que el organismo sobreviva. Por eso, normalmente, solo se mantienen las mutaciones positivas, que mejoran la adaptación del individuo al medio circundante. Pruebas de la teoría de la evolución. Una de las pruebas más fiables de la teoría de la evolución está en los fósiles. De una manera general, las capas más antiguas de la Tierra contienen restos de seres más simples que las capas comparativamente menos antiguas. De esta manera, tras largos estudios y comparaciones, se ha podido catalogar, por ejemplo, la evolución que ha sufrido el caballo a lo largo de millones de años hasta adoptar su forma actual. Uno de los casos más interesantes del estudio de los fósiles son los estados intermedios entre dos tipos de seres vivos. Este es el caso del Archaeopteryx, que tiene características de reptil y de ave al mismo tiempo. Estas formas intermedias de vida apoyan la teoría de la evolución. Otro tipo de pruebas son las que se basan en los estudios de los embriones. Embriones diferentes, como los de las aves, los peces y los mamíferos, presentan formas parecidas en determinados momentos. Los embriones siguen los pasos intermedios de su especie durante su evolución. También hay que tener en cuenta que hay órganos en los animales que no responden a ninguna función. Se cree que son los restos de etapas anteriores de la evolución. Las ballenas muestran su origen terrestre porque aún conservan unos restos óseos de cintura pélvica, de fémur y de tibia de un tamaño muy reducido. También se pueden observar la semejanza de determinados órganos en distintos grupos animales. Por ejemplo, los miembros anteriores del hombre, de la lagartija, de la ballena, del ave o del caballo, tienen funciones que en algunos casos son muy diferentes. En cambio, su estructura ósea es semejante. Esto significa que existe un grado de parentesco entre todos estos organismos. Se estima que la vida se originó en nuestro planeta hace más de 3.500 millones de años. Los organismos primitivos adoptaron diferentes estructuras para adaptarse a los distintos ambientes. En un principio, seres como las algas verdes vivían en zonas acuáticas poco profundas. Estas primeras plantas liberarían oxígeno y fueron cambiando lentamente la composición de la atmósfera. Esto hizo posible que otros seres pudieran utilizar ese oxígeno disuelto que había en el agua. Posteriormente se produciría la colonización de la tierra firme. Primero aparecerían las plantas terrestres y después otros seres que se especializaron en tomar el oxígeno de la atmósfera y que llegaron a ocupar los más variados ambientes. Este largo proceso ha dado lugar a la enorme variedad de especies animales y vegetales que conocemos hoy y que pueblan la práctica totalidad de la Tierra. Entre la gran variedad de formas posibles se han ido seleccionando las que estaban mejor adaptadas a sus respectivos medios. A principios de siglo se comprobó que el proceso seguía actuando. En los parques ingleses se detectó una polilla clara y otra más oscura. El color de la clara le traicionaba en las zonas industriales, porque era más visible a los depredadores. En cambio, la variedad oscura se camuflaba mejor y aumentó en número.
Charles Darwin nos acercó a los secretos de la naturaleza, y ahora sabemos que, en última instancia, todos los seres vivos están relacionados entre sí.